En la memoria de los pueblos antiguos, hay figuras que trascienden el mito y rozan lo imposible. Personajes que no encajan en el molde de simples leyendas. Entre ellos, uno resplandece con fuerza descomunal: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Para unos, un dios creador; para otros, un rey sabio. Pero para quienes miran más allá de la historia oficial, Quetzalcóatl no fue un mito, sino un visitante que descendió del cielo, un maestro venido de otro mundo que dejó en la tierra la huella de una migración cósmica. Imagina el altiplano mexicano hace más de 1000 años. No existían aún las grandes ciudades europeas como hoy las conocemos, ni las redes de comercio global. Y sin embargo, en Mesoamérica se levantaban pirámides con una precisión matemática que sigue desafiando a los ingenieros modernos. ¿De dónde provenía ese conocimiento? Los códices responden con un nombre: Quetzalcóatl. Las crónicas lo describen descendiendo en forma de luz, con símbolos que los sabios representaron como una serpiente con plumas. La serpiente, criatura que repta por la tierra, unida al ave, dueña del cielo. La unión de lo bajo con lo alto, lo humano con lo divino, lo terrestre con lo cósmico. No era solo un símbolo, era la codificación de un ser imposible, híbrido, venido de otro lugar. Quetzalcóatl aparece en la cosmogonía como creador de los hombres. Según los relatos, bajó al inframundo para recuperar los huesos de generaciones pasadas, los molió y los mezcló con su propia sangre para dar vida a una nueva humanidad. En un nivel superficial, parece un mito, pero leído con otros ojos, ¿qué es eso sino una metáfora de manipulación genética? De la mezcla de materiales biológicos con algo más, con una esencia que los pueblos antiguos solo podían describir como la sangre de los dioses. Luego vino su etapa terrenal. En Tula aparece como Céacatl Topiltzin Quetzalcóatl, rey y sacerdote, y aquí el mito adquiere carne y hueso. Un gobernante que prohibió los sacrificios humanos, algo inconcebible en una época donde la sangre era vista como la moneda que alimentaba a los dioses. En lugar de corazones arrancados, él pidió flores, mariposas, aves, serpientes. Sustituyó la violencia por ofrendas simbólicas. Pero no se detuvo ahí. Enseñó a hilar algodón, a cultivar con nuevas técnicas, a leer el firmamento con calendarios exactos, a escribir códices. Su vida está rodeada de un patrón inquietante: la transmisión de conocimiento avanzado que no debería haber existido en esa época. La pregunta es inevitable: ¿cómo un solo hombre pudo transformar de tal manera a una civilización entera? ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto introdujera saberes comparables a los que otras culturas tardaron siglos en desarrollar? La respuesta que algunos se atreven a dar es brutal. Porque no era un hombre, al menos no en el sentido que entendemos. Era un viajero, un emisario. Las descripciones físicas también alimentan el misterio. Los códices lo muestran como un hombre de piel clara, alto, con barba y cabello largo. Rasgos extraños en Mesoamérica, donde esas características eran prácticamente inexistentes. No encajaba entre sus suyos, era distinto, y esa diferencia lo convirtió en un mito viviente. Pero no todos lo aceptaron. Su contraparte, Tezcatlipoca, lo engañó y lo forzó al exilio. La historia dice que Quetzalcóatl, derrotado, abandonó Tula y partió hacia el oriente, prometiendo regresar en el futuro. Aquí surge la profecía que siglos después confundiría a los mexicas. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron por mar, Moctezuma creyó que aquel dios exiliado había cumplido su promesa. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si la profecía aún sigue pendiente? Los mitos aseguran que Quetzalcóatl no murió como un hombre común. Algunos dicen que caminó hasta la costa y se embarcó en un barco de fuego que se elevó hacia el cielo. Otros aseguran que se arrojó a una pira ardiente y se transformó en la estrella Venus, símbolo de la mañana y del atardecer, siempre renaciendo. Pero en las versiones más ocultas se cuenta que regresó a su lugar de origen, entre las estrellas. Este patrón no es único de Mesoamérica. En todo el mundo, culturas separadas por miles de kilómetros narraron historias similares. En Egipto, el dios alado Horus; en Sumeria, los Anunnaki descendiendo del cielo; en la India, los Nagas, serpientes divinas con poderes sobrenaturales. ¿Podrían todas estas historias ser fragmentos de una misma verdad?
de la memoria de seres que llegaron desde fuera de la Tierra y guiaron a la humanidad en sus primeros pasos? La arqueología alternativa sugiere que bajo las pirámides de Teotihuacán existen cámaras aún selladas, posiblemente conteniendo tecnologías desconocidas. En 2015, exploraciones con robots hallaron túneles cubiertos de esferas metálicas y mercurio líquido, como si fueran parte de un mecanismo ritual o de algo más avanzado. ¿Son restos de una civilización perdida? ¿O evidencia de que los dioses como Quetzalcóatl dejaron pistas para el día en que la humanidad estuviera lista para entenderlas? Mira el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. 2 veces al año, durante el equinoccio, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata. ¿Es solo un efecto arquitectónico? ¿O un recordatorio esculpido en piedra del descenso de la serpiente emplumada? La promesa de que regresará del cielo en un día señalado. Si todo esto fuera cierto, Quetzalcóatl no sería un mito, sino un emisario de otra civilización. Su promesa de regresar no sería metáfora, sino una advertencia. Y la pregunta que queda es simple y terrorífica: ¿qué pasará cuando vuelva? La historia oficial nos dice que los dioses fueron invenciones humanas, pero cuando uno observa las coincidencias, los detalles imposibles y las conexiones entre culturas, surge la sospecha de algo más profundo. Tal vez los dioses de las antiguas civilizaciones no eran divinos en el sentido espiritual, sino viajeros de carne y hueso venidos de lugares que apenas comenzamos a explorar con telescopios y sondas espaciales. Y entonces todo cambia. La serpiente emplumada deja de ser un mito y se convierte en el eco de una verdad que la humanidad se niega a aceptar, de que nunca hemos estado solos, de que desde el principio de los tiempos hemos sido observados, guiados, moldeados por visitantes de las estrellas. Quetzalcóatl no es solo un dios antiguo, es un mensaje cifrado, una advertencia grabada en los mitos y en la piedra, el recuerdo de un visitante que prometió regresar, y cuando ese día llegue, la humanidad tendrá que enfrentarse a la verdad más grande de todas, que nuestros dioses fueron migrantes cósmicos y que nuestra historia apenas comienza.